Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues aquí una vez más vamos a hacer un nuevo análisis sobre lo que sucede en el mundo, pero este no va a ser nada nuevo. Este va a ser la continuación de lo que ya veníamos haciendo. Miren, veníamos platicando sobre Irak, ¿sí? Esto se unió en relación con lo de cuando veníamos estudiando lo de Irán. Entonces, eh, Irak finalmente se le ocurre invadir Kuwait. Entonces justo nos quedamos en esa parte. Lo que sí quiero es pues, básicamente cerrar el ciclo de Irak, aunque no se va a poder, pero bueno, se va a unir con un video que tenemos de Irak y también quiero incluir una reflexión de una tesis que me pareció interesante que encontré en internet. Entonces, básicamente quiero iniciar a partir de del, de la parte de Kuwait, ¿no? Una vez que lo libera a Estados Unidos, que platicamos en el video anterior, esta se llama Zorro del Desierto. Irak, luego de la Guerra del Golfo, recibió muchas sanciones internacionales. Le fueron destruidas armas de todo tipo y obligado al compromiso de no desarrollar armas nucleares. También debía de pagar a Kuwait indemnizaciones, dinero que no tenía. Los problemas obviamente los cargó la gente. Morían de enfermedades, había poca educación. Estas enfermedades procedían de la pobreza que vivían en ese momento. El 15% de la población había emigrado. En total son 3 millones de personas. Entonces se les puso difícil. Quiero, les incluí un documentito sobre Kuwait que me gustaría compartirles. Miren, es, digamos, una perspectiva de Kuwait sobre lo que les pasó justo con lo de Hussein. ¿Qué cambió en Kuwait en los 30 años desde la invasión? Esto es de la BBC. Y elegí 3, 4 parrafitos que me gustaría hacerles de su conocimiento. A principios de 1990, un grupo de exparlamentarios comenzó a presionar al gobierno para que restaurara el Parlamento y esto ocasionó una crisis política en la que el emir trató de crear una nueva Asamblea Nacional, más débil que la antigua, en lugar de restaurar la que se había suspendido. Esta movida fue boicoteada. Ya había tensión en Kuwait antes de la invasión, pero lo que pasó después fue que muchos kuwaitíes abandonaron el país y se refugiaron en Arabia Saudita. Ya vemos que está al sur, ya lo platicamos eso. Donde luego hubo un gran reencuentro en octubre de 1990, en el que inicialmente la familia gobernante pensó que todos sus ciudadanos se unirían y le jurarían lealtad, señala el especialista de Medio Oriente. Luego después, en un país más conservador, sus enormes reservas del petróleo lo han convertido en uno de los países más ricos del mundo y también, comparado con otras monarquías del Golfo, cuenta con un sistema político más abierto. Pero a pesar de su riqueza y de contar con el parlamento más antiguo y más influyente de los 6 estados que conforman el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Kuwait todavía sigue siendo un país muy conservador. ¿Sí? Entonces, ahí es interesante saber que mucha gente también tuvo que emigrar, ¿no? Ahora voy a continuar con el relato que les venía diciendo. Se le condicionó la venta de crudo, esto ya estamos hablando de Irak, se le condicionó la venta de crudo en 1995 para que pudiera palear la crisis
Ujú. Luego el programa de petróleo por alimentos. Esta situación fue muy conocida en aquel momento como veían que las cosas estaban muy, muy difíciles para ellos. O sea, la sociedad, la ONU les dio este permiso, les habían limitado sus ventas. Miren, aquí les traje un documento. Ya saben que todo lo contrastamos, porque si no, no tiene rigor. Esa es nuestra característica. Miren, el programa Petróleo por Alimentos. Siempre que se pueda, vamos a traerlo para que tenga rigor la información. El programa monetario Petróleo por Alimentos fue puesto en marcha por la ONU en 1996 para contrarrestar la falta de ingresos que sufría Irak por no poder exportar petróleo desde la Primera Guerra del Golfo en 1991. La prohibición de la venta de crudo a otros países fue la principal sanción impuesta por la organización internacional al régimen iraquí por invadir a Kuwait. ¿Sí? O sea, no fue más allá que eso. En 1996, Irak pudo reiniciar las exportaciones de crudo, pero los beneficios de las operaciones se ingresaban en una cuenta administrada por Naciones Unidas, encargada de suministrar alimentos, medicamentos y otros productos para la supervivencia de la población iraquí. Tras la invasión de Kuwait, el Consejo de Seguridad estableció el embargo comercial de Irak, pero excluyendo los suministros destinados estrictamente a fines médicos y en circunstancias humanitarias los alimentos, y creó una comisión para vigilar su cumplimiento, y es la 661. Ya no confiaban tanto en Saddam de que les fuera a quitar dinero a la población con tal de seguirse haciendo rico para comprar armamento y continuar con sus objetivos que ya los tenía a Occidente bajo la lupa, además de la combinación que existía ahí entre que pretendían quedarse. Miren, ahorita en esa reflexión es la que vamos a tratar después del relato historicista. Pues continúo. Aunque debido a que le fueron encontradas más armas químicas, no se pudieron incrementar o disminuir las sanciones. Era clara su visión de mantener su capacidad militar en la región. Por eso seguramente lo tenían bien vigilado, ¿no? En cuanto a sus gastos, pero aún así dicen que tenía un mercado negro él para seguir comprando cosas, la gente allegada a él se hizo muy rica, etcétera. Al norte se creó una zona kurda, en el norte, obviamente, aquí me falló, o zona de exclusión, protegida por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Al sur, la población chií de la que Saddam había desconfiado siempre. Entonces había dos zonas y por aquí tengo el mapa para que vean cómo era la zona de exclusión. Mira, esta es la zona norte, la zona sur, entonces no podían volar aviones porque los bajaban. Solamente, digamos, le dejaban a esto, a Saddam, pero la zona de exclusiones no pueden volar. Voy a dejar de compartir. Dicha situación preocupó, pues podría generarse una desintegración, generando una desestabilización. No obstante, gobernó con mano dura. ¿Sí? O sea, realmente, a pesar de que se pretendía o que se temió que esto generara un rompimiento del país, lo que generaría conflictos alrededor, no sucedió así. Y miren, les tengo un documento en el que nos narran los años del embargo, ¿sí? En ese momento. Dice, los años del embargo. Finalizada la guerra,
Saddam tuvo aún que enfrentarse dentro de su país con las revueltas chií y kurda, que no dudó en reprimir duramente. Estoy buscando la fuente, pero no la puse aquí. Bueno, entre 1991 y 1992, Estados Unidos, Reino Unido y Francia establecieron, sin el respaldo de una resolución de la ONU, dos zonas de exclusión aérea. Al norte, el paralelo 36 y al sur, el 32, con el objetivo declarado de proteger a la población kurda y chií. La prohibición aliada fue, desde su entrada en vigor, permanente fuente de conflictos que se saldó con el derribo de algunos aviones de ambos bandos, a los que se sumaron los duros efectos del embargo económico que se intentaron suavizar con el programa Petróleo por Alimentos. Tengo que hacer una pequeña pausa. Denme un ya estamos de regreso. Mil disculpas, pero bueno, así es esto, ¿no? La tecnología. La prohibición aliada fue, desde su entrada en vigor, permanente fuente de conflictos. Esto ya está. Ni la debilitada situación económica ni la situación posbélica mermaron el éxito de Hussein en las urnas. Y el 15 de octubre de 1995, el presidente iraquí lograba el apoyo del 99.96% de la población en un referéndum, primero en la historia de Irak, celebrado para su continuidad en el poder hasta el año 2002. 2 meses antes, Saddam se había enfrentado a la traición de los maridos. Bueno, ahí ya no salió otro. Aquí les tengo otro cachitito más de los maridos de dos de sus hijas e íntimos colaboradores, Hussein Kamel y Saddam Kamel, que en agosto del 95 desertaron a Jordania. La negativa de los países occidentales a conceder asilo político a los dos yernos de Saddam, pese a recibir información militar secreta, precipitó en febrero de 1996 el regreso de esos a Bagdad, donde perecieron en un asalto en el que murieron además el padre de los traidores y otros familiares. Me parece que incluso esta versión de los hechos también está por ahí en Netflix, la vi en un programa de algo de los traidores, cómo se hicieron los dictadores, algo así, y creo que esta escena me parece muy parecida a aquel entonces, ¿sí? Entonces vamos al documento, ya lo vimos, ya estamos en el final de este Zorro del Desierto. Volvió a entrar tropas a Kuwait en 1994. No era la primera vez, ¿eh? Estuvo constantemente amagando con entrar y salir, o de querer regresar. Volvió a entrar en 1994. El presidente Bill Clinton de inmediato le advirtió que no podía pasar ese límite. Enviando tropas y barcos al Golfo Pérsico, Hussein se contuvo. No permitían la revisión de su armamento. ¿Se acuerdan que él tenía que destruirlo? Entonces, algunos colaboradores de la ONU tenían que estar constantemente yendo y hasta que un día los corrió. En 1997, los inspectores fueron obligados a abandonar el país, lo cual desencadenó la Operación Zorro del Desierto, en la cual aviones de la coalición de Estados Unidos, Inglaterra y Francia bombardearon instalaciones militares, industriales, donde se fabricaban las armas y la seguridad interna. Pues también los tenía cerca, ¿no? También los tenía cerca ahí con los kurdos, pero definitivamente esa fue la idea, ¿no? Que cuando ya les copó la cabeza, ahora sí ya le fueron a desmantelar, a destruir sus instalaciones. eh, Después no fueron encontradas, ¿no? Aunque de todas maneras hay elementos para decir que sí tenía armas químicas, pero no de destrucción masiva. Ok, no lo estoy defendiendo, ¿no? O no me consta, solamente estamos viendo sobre los hechos.
y lo que dice la prensa, lo que alcanzamos a tener de documentación, para lo cual poder hacer una inducción. Hussein seguía dando discursos antiimperialistas con visos religiosos y ya les puse un video anteriormente y si no, búsquenlo también. Ahí está una charla que tiene con un español muy interesante y más o menos ahí ve uno el discurso antiestadounidense, lo cual creaba un personaje antagónico a los Estados Unidos y que lo puso en la mira para que en 2001, a partir de la llamada Guerra contra el Terrorismo, su país en 2003 fuera invadido. Entonces, ahí termina esa etapa que teníamos perdida entre la salida o la sacada más bien, de Kuwait y qué pasó en ese entonces antes de que fuera ya invadido en 2003, porque primero llegan a Afganistán, Estados Unidos, por lo de las Torres Gemelas, y 2 años después, ya que estaban ahí al lado, dicen, bueno, como no encontramos a Saddam, perdón, a este Osama, pues tú tienes ligazón con él. Ahorita vamos a hacer esa pequeña continuación para que en el futuro ustedes, si quieren irse al otro video, lo revisen, ¿sí? Entonces, aquí ya termina uno y aquí inicia una nueva investigación. Este documento lo saqué de, de internet también, del capitán Jaime Sepúlveda. Hace al final un análisis interesante que quizá valga la pena recuperarlo o observarlo por los que les guste, ¿no? Entonces vamos ahorita con la cronología. Colin Powell, en 2003, hace del conocimiento del Consejo de Seguridad de la ONU que Saddam Hussein tiene armas químicas, biológicas y que pretendía crear una bomba atómica, que había que desarmarlo y removerlo. Pero esto obviamente ya estaba en Afganistán, ¿sí? Entonces, ahí le empezaron a imputar nuevos delitos que se supone que después de todo este tiempo pues ya tenían controlado, ya habían aventado, habían acabado con fábricas. Entonces, Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra apuran el mismo proyecto, legitimando el uso de la fuerza contra Irak que había impulsado ya Francia y Alemania, pero que le otorgaba más tiempo a Saddam para acatarlo por los acuerdos de la ONU, ¿sí? En 1991. Entonces, quisieron que ya cumpla Saddam las estipulaciones de la ONU. En ese momento, Bush advirtió a Hussein que le daba 48 horas para acatar o realizaría el despliegue militar unilateralmente, aunque no obtuviera el aval de la ONU. Era prácticamente exiliarse, ¿no? Que dejara Irak. Miren, les tengo la nota, como siempre, ya saben, lo que se pueda encontrar, lo tenemos. Miren, ¿sí? Y el texto, se los voy a leer, igual, ya saben, un cachitito, no todo. Dice, irónicamente, el estéril proceso diplomático en el marco de Naciones Unidas ha servido para aumentar significativamente el respaldo de la opinión pública norteamericana hacia la firme postura del presidente Bush. El consenso de los últimos sondeos, como el publicado ayer por la CNN, USA Today, Gallup, apunta durante los últimos días toda una apreciable subida en la popularidad de obtener por la fuerza el desarme de Irak, con o sin una segunda resolución del Consejo de Seguridad. ¿Cómo es importante, no? Que ahora estén buscando ese consenso social o mediático. Ya lo veíamos de Vietnam. De esta forma, casi 2 de cada 3 norteamericanos se declaran ahora bastante comprensivos, con un giro radical dentro de la doctrina militar de Estados Unidos. El uso de ataques preventivos para combatir amenazas aquilatadas por el 11 de septiembre. Y para dar paso a esa nueva doctrina de seguridad, George Bush mantuvo ayer reuniones a puerta cerrada
con los máximos líderes parlamentarios del Congreso y la plana mayor de su gobierno, además de una nueva ronda de contactos telefónicos con líderes internacionales. ¿Sí? Entonces, más o menos tratando de actualizar el contexto para que ustedes también tengan una visión panorámica. ¿Sí? Entonces, al no acatar la orden y cumplirse el plazo, misiles Tomahawk se lanzaron desde buques estadounidenses a Bagdad, desde el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Esos ya hemos visto anteriormente los mapas, dónde está Bagdad en el centro, ¿sí? El Golfo Pérsico abajo, ¿sí? Entonces, pues ya es donde inician las hostilidades en 2003. Además, se le imputaba usar a su país como lugar de apoyo al terrorismo internacional, tráfico de armas de destrucción masiva e impulsó al fundamentalismo irracional y fanático, ¿no? Todo eso es lo que le imputaban a él, a Saddam, como justificación para atacar. Entonces, aquí ya inician los comentarios de la fuente que les comento. Y miren, sus datos son interesantes. ¿Qué es lo que buscaba Estados Unidos al tumbar a Saddam? Dice reemplazarlo, o sea, poner a otro, por uno compatible con los intereses de Estados Unidos y Occidente. Destruir las armas, a los portadores de las armas y sus sitios de creación. Ahora también destruir su unión con Al-Qaeda, mantener las fronteras de su país, que siga siendo contrapeso a Irán, que los kurdos no perturben las relaciones con Turquía y crear bases en esa región. Interesantes datos, ¿no? Entonces, ¿qué continúa? Al no poder encontrar a Osama Bin Laden, Estados Unidos hizo un símil entre este y Hussein, por lo que si lo detenían, Estados Unidos quedaría fortalecido tanto por la opinión del pueblo norteamericano como por el apoyo que necesita el actual mandatario de su partido. Ya leímos anteriormente que sí hubiera quedado fortalecido, que se hizo un sondeo a través de Gallup y, y apoyaban que a pesar de que no hubiera resolución de la ONU, la cual ya sabemos que está destruida, que no tiene tanto injerencia, que quedó muy mal parado desde el momento de Kuwait y que entra unilateralmente Estados Unidos y que quedaría bien. Y además dentro de su partido, que eso es otra cuestión que les interesa, ¿no? No nada más quedar bien en el exterior. Estados Unidos se vería en problemas al tener tanta importancia en el mundo árabe. Hussein se quedaba en el poder y más aún siendo este su antagonista, daría paso a futuros desequilibrios, como el uso del terrorismo o las armas de destrucción masiva. ¿Sí? Estas siguen siendo opiniones de la tesis que les comento. Dice, lo anterior generó un cambio de estrategia, ¿sí? O sea, al ser Hussein un antagonista, pero a la vez no querían ser tan desequilibradores los Estados Unidos de esa zona, del Golfo Pérsico, cambiaron esto hace que en esa época cambien también su estrategia, según esta opinión. Dice, el anterior genera un cambio de estrategia de Estados Unidos que va de la contención, que ya lo platicábamos desde Vietnam, en época de la Guerra Fría, al de prevención, es decir, anticipándose a capacidades terroristas en distintos países que se fortalezcan y que sean más difíciles de detener o neutralizar. Ya veíamos eso con lo que les daba a los fundadores, ¿no? En la ONU. Por ello, la premura hacia Hussein. ¿Sí? Entonces, la premura era, ok, la justificación para entrar ya es nuestra nueva perspectiva de prevención. Ya no es el hecho de contener a los países para que se conviertan o no a lo comunista, sino que ahora es prevención contra los intereses de Estados Unidos. Ahí inicia.
Estados Unidos necesita un control geopolítico del Medio Oriente, pues considera que algunos países auspician el terrorismo en esas zonas. Equilibraría el conflicto Irán e Irak, este último convirtiéndolo hacia los valores occidentales, aunque dicha actividad resulte muy difícil debido a la fuerte integración de su cultura y el cambio tan drástico que deberán realizar. Interesante, ¿no? Interesante. Va a continuar este, atacando a Irán, es estratégica la zona, atacan a Irán, ¿sí? Y además con el objetivo de convertirlo a los valores occidentales, o sea, transformarlo, lo que habían hecho con Irán precisamente y que Irán después les volteó, se les volteó y se les volvió islámico. Pero ya lo tenían ellos reconocido, o sea, saben que es difícil cambiar la cultura y mucho más. Imagínense tantos años que tiene Irak, ¿no? Mesopotamia, como para que los vuelvas occidentales es bien complejo, ¿no? Es importante reconocer que el aspecto cultural es más difícil de cambiar, pero si se considera que antes de la Primera y Segunda Guerras Mundiales habían solo 10 democracias en el mundo y al día de hoy hay 120 entre 192 países, no parece tan lejano, lo que le permite ser el monopolio en legitimidad al no haber alternativas. Por ello, se ven casi obligados a continuar con lo que inició luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces es el hecho de que los países tengan un sistema de gobierno parecido para que este sea el modelo a seguir, ¿no? Y tenga la hegemonía. La toma del petróleo es un objetivo declarado, pero no puede aparecer así ante el mundo, ante su pueblo, ¿sí? Porque le acarrearía animadversión ante el resto del mundo. Entonces, según él, tienen que justificar las razones también y comentan que fue muy claro al no encontrar las armas de destrucción masiva posteriormente. Cabe reconocer que Irak cuenta con los principales yacimientos petroleros que al modernizarse, luego de la devastación de la guerra, se utilizarían por empresas transnacionales debido a que tendrían una inversión muy fuerte. Y otro, el último, la última conclusión que tiene el capitán, dice, otro beneficio será que sin Irak, la OPEP será muy débil para modificar los precios y tendrá el control geopolítico de la zona donde hay más petróleo y que su competidor que China necesariamente lo utilizará. Entonces, las decisiones que toman son muy estratégicas, a manera de que cuando se meten, cuando hacen, tienen distintas perspectivas. Ahora, esta es una sola visión de lo que pudo haber pensado Estados Unidos, de acuerdo a un maestro de relaciones internacionales en la Naval. No significa que sea exclusivamente eso, ¿no? O sea, tras un análisis se piensa que ese tipo de situaciones son las que están de fondo. Obviamente, si uno analiza a través de documentos que generen otras escuelas, las de Estados Unidos, las rusas, etcétera, los centros de inteligencia de cada uno van a tener quizá conclusiones distintas, aunque en alguna que otra sí se parezca, pero esta parece sensata en algunos momentos que me pareció recuperar. Ya para terminar, la operación Tormenta del Desierto se limitó exclusivamente a quitarle a Irak, Kuwait, aunque deseaba invadir Irak, ¿sí? No podía por la resolución de la ONU, Estados Unidos, confiando en que los kurdos o los chiíes lo depondrían, pero no fue así. Su armamento lo hacía aún fuerte. Tampoco las sanciones de la ONU o bombardeos en zonas de exclusión aledañas lo lograron derribar. Esto estamos hablando todavía de la operación
el desierto, posteriormente que pensaban que lo podían tumbar, ¿no? Antes del 2003. Su única opción sería hacerlo él mismo, Estados Unidos, y después esperarían la resolución sobre la investigación de las armas, haciendo a un lado el poder político existente y quedarse indefinidamente, comenta el analista. Se comportó en la invasión unilateral, lo cual sienta un precedente ante las naciones europeas de cómo serán las relaciones desde ahora, sobre futuras controversias en caso de estar en el llamado eje del mal. Acuérdense que ahí es donde pertenecía o lo pusieron. Entonces, si de por sí ya estaba alicaída la ONU y encima Estados Unidos ya toma decisiones unilaterales con carácter preventivo, prácticamente pues, era una decisión unilateral y ya después ni siquiera pruebas. Entonces, eso es lo que el autor de esta investigación muy interesante es lo que señala, ¿no? Que ya estaba empezando a tomar decisiones unilaterales. Salvo que hay que entender que la opinión pública de Estados Unidos también parece ser como que la que lo limita un poco, ¿no? Y obviamente el partido para las elecciones. Luego, Europa necesita el apoyo de Estados Unidos, pero sus decisiones en cuanto a guerras son más de tipo multilateral. Hasta ahora no se ha encontrado la presencia de armas químicas que señalaba Estados Unidos, ni los sitios de producción de armas. Miren, voy a hacer un corte para encontrar el documento de que no se han encontrado armas para que lo podamos revisar. Miren, se las voy a poner. Este es de la BBC, ¿sí? Dice, una investigación periodística de la BBC ha determinado que las mentiras de dos espías iraquíes jugaron un papel central en la decisión de Estados Unidos y Reino Unido de comenzar la guerra de Irak para derrocar al gobierno de Saddam Hussein. El estudio periodístico muestra cómo, desde antes del inicio de los combates, las evidencias de inteligencia y de fuentes de alto rango apuntaban a que el régimen de Hussein no poseía armas de destrucción masiva. 6 meses antes de la invasión, el entonces primer ministro británico Tony Blair advirtió públicamente, eh, advirtió públicamente, ya me perdí, pero ahí tapé una foto muy fea, a su país acerca de la amenaza de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. El programa no se ha clausurado, aseguró Blair. En estos momentos todavía está funcionando. Blair se apoyó en datos de inteligencia sobre las armas de destrucción masiva para justificar el comienzo de la guerra. Ese mismo día, el 24 de septiembre de 2002, el gobierno británico publicó un controversial informe sobre las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Sí? Preparado especialmente para su difusión al público, este informe incluía una introducción de Blair, quien aseguraba a los lectores que Saddam Hussein había continuado produciendo armas de destrucción masiva, más allá de toda duda. Sin embargo, a pesar de que nunca se menciona en el informe, la duda existía. Los datos originales de varias fuentes, entre ellas la Agencia Británica de Inteligencia, M16, mostraban su recelo. De acuerdo con las notas originales del Comité Conjunto de Inteligencia, las evidencias eran esporádicas y parciales y permanecían limitadas. La exclusión de esas especificaciones del informe dieron al texto que se hizo público una certeza de que nunca se había merecido. Interesante, ¿no? Sí, por eso les dije, trato de mantener rigor para que lo que vayamos observando, lo que vayamos platicando, lo vayamos confirmando, corroborando con fuentes para que no se pierda este asunto de que crean que por internet nada de la información en ocasiones está fundamentada y precisamente esto ayuda a darle rigor a esta investigación que yo constantemente les voy a estar entregando. Tampoco se encontró unión entre Saddam y Al Qaeda. La coalición controla las acciones en las zonas kurdas y chiíes. Acuérdense que puso ahí zonas de exclusión.
Ya se han empezado a construir las bases en Irak, lo cual enfrenta una oposición regional hasta ahora controlada. Y por eso luego nos enteramos, ¿no? Que hay ataques a embajadas, ataques a zonas de, 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 de Irak que pertenecen a Estados Unidos y pues también son bases, ¿no? Son bases ahí interesantes. Bueno, pues con esto damos fin a este estudio. Ya nada más se debe unir con algún video que por ahí hicimos sobre Irak, en la entrada y salida de Irak, me parece que le pusimos, este, y con ese ya pueden unirse. Quizá haya algunas, obviamente siempre hay actos hechos que pueden incrementar o desarrollar el conocimiento, pero por lo menos aquí ya cerramos ese círculo para que no quede ahí volando con algunas reflexiones sobre el investigador y el tesista, ¿no? De nuestras fuentes. Bueno, pues no me queda más que agradecerles. Seguimos en contacto. Recuerden poner el like, ponerle la manita arriba para que sigamos haciendo más videos, para que uno se dé cuenta. Por favor, pongan también sus comentarios si les van gustando lo que se va haciendo. Acuérdense que este es un esfuerzo educativo, lo que pretende es educar con un nivel licenciatura formal para que se llegue a mejores conclusiones. Bueno, sin más, que tengan buen día, buenas noches o buena tarde.